Vamos a pedir a nuestro Dios que nos ilumine, que nos dirija, que todo lo que salga de mi boca sea de bendición, de edificación para su vida y también para la mía. Padre, en esta hora te queremos alabar, te queremos exaltar y te queremos bendecir solamente a ti, Señor. Gracias te damos por la vida de mis hermanos, Padre, que dispusieron su corazón para estar aquí hoy. Gracias, maravilloso Rey, porque tu palabra nos ha sido dada, porque a través de ella tenemos, Señor, el conocimiento de Jesucristo y de muchas cosas más que tú nos has revelado. Señor, yo te pido que en esta noche tu Espíritu, Señor, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, Señor, Dios de lo alto, y que todo lo que aprendamos, Señor, no se quede en mera teoría, sino que lo podamos llevar a la práctica, Señor. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, te pido que reprendas, desautorices todas las tinieblas que quieran estorbar lo que tú nos quieres transmitir en esta hora. Para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso a nuestro Señor. Bueno, para los que estuvieron la semana pasada, pues hicimos una introducción a lo que va a ser una serie de estudios que vamos a estar realizando de lo que es la llamada teología sistemática, ¿cierto? Yo le explicaba a los hermanos, pues formas de estudiar la Biblia hay muchísimas, pero particularmente se utilizan dos, ¿cierto? Muy en los institutos y también en las iglesias, sobre todo en las iglesias reformadas. Y una de ellas es el método sistemático que vamos a utilizar nosotros aquí los días jueves, que básicamente consiste en estudiar la Biblia con base en sus doctrinas. Amén, en la Biblia hay muchas doctrinas, hay doctrinas de todo. Entonces vamos a tratar de estudiar las más importantes, no todas, pero sí las más importantes. Y la otra forma en la que nosotros podemos estudiar la Biblia es lo que llaman el método expositivo, ¿cierto? Que es cuando nosotros estudiamos la Biblia versículo a versículo. Ahora, nosotros no son la única manera de estudiar la Biblia, ¿cierto? Yo puedo estudiar la Biblia con base a sus personajes, puedo estudiar la Biblia con base a cada uno de los libros, hay muchas maneras, pero vamos en esta oportunidad a estudiar la Biblia en método sistemático. Entonces, le das clic aquí por favor para que aparezca vamos a ver acá, dale clic aquí como si estuviera en esta pantalla, la pantalla del televisor. Ahora sí, muy bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy con lo primero que adelantamos la clase pasada, o la semana pasada, y es que vamos a estudiar primero lo que es la teología, ¿cierto? Por encimita. ¿Qué es la teología? Es el estudio de Dios, ¿cierto? Recuerden que la palabra teología se divide en dos. La primera parte que es teos, que es Dios, y la segunda parte, logia, que tiene que ver con estudio o con ciencia acerca de algo. En este caso vamos a hablar acerca de Dios. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la naturaleza de Dios y su existencia. Después vamos a hablar lo que son los llamados nombres de Dios. Después miraremos los atributos de Dios. Vamos a mirar lo que es la cristología, todo lo que habla la Biblia acerca de Cristo. Y luego hablaremos de la neumatología, que es todo lo que habla la Biblia acerca del Espíritu Santo. Vamos a hacerlo con paciencia, ¿cierto? No tenemos afán. ¿Cuándo lo vamos a mejorar, pastor? Pues la verdad no sé. Posiblemente todo este año, puede que el año que sigue, pero lo importante aquí no es que de pronto un cartón, un reconocimiento, no. Lo importante es que nosotros podamos entender qué dice la Biblia acerca de Dios y acerca de muchas cosas. Porque lo importante, y escúcheme bien en esto, quiero ser muy enfático, lo importante en el púlpito no es lo que opina el pastor, lo que opina el predicador. Lo importante en el púlpito es qué dice la Biblia, amén, qué dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios a veces habla cosas que nos gustan, a veces habla cosas que nos incomodan, pero es la palabra de Dios, amén, y tenemos que aceptarla, nos guste o no. Entonces, lastimosamente muchas personas hoy buscan escuchar solamente lo bonito de la Biblia, pero no aquellas cosas donde el Señor tal vez nos confronta, tal vez nos muestra nuestra condición. Pero bueno, entonces el día de hoy que vamos a hablar
Vamos a enfocarnos más que todo en lo que es la naturaleza de Dios. Ya la próxima clase estaremos hablando de lo que es la doctrina de la Trinidad, que es muy importante entenderla. No quise hablar de ella hoy porque es un tema que merece toda una clase, entonces eso lo miraremos después. Amén. Recuerde que la semana antes, va a predicar otra hermana, o sea, hacemos como una pausa y en 15 días retomamos con el estudio. Muy bien, entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es: ¿qué significa ser Dios? Porque la palabra Dios, recuerde, no es un nombre. Cuando usted dice Dios, ya hablando de Dios con D mayúscula, no estamos hablando de un nombre, estamos hablando de un título, ¿me entienden? Entonces, digamos, dioses se llaman muchos, pero Dios con D mayúscula solamente puede haber uno. Muy bien, entonces, ¿qué significa ser Dios? Antes de que yo le responda, yo quiero que usted me diga, ¿qué entiende usted por Dios? Cuando usted habla Dios con D mayúscula, ¿qué quiere decir con esa palabra? Entonces, por ahí dijeron soberanía, por ahí dijeron poderoso, ¿qué más? Autoridad, ¿qué más? Que Dios es único, amén, muy bien. Algo más, una definición. Recuerde, haga de cuenta que usted se acaba de encontrar con un ateo en la calle y le pregunta: bueno, defíname qué es Dios para usted. ¿Qué le responde usted? Dice: bueno, eso es soberano. Nosotros entendemos todos esos términos, pero él no lo va a entender. Si usted le dice a él soberano, le va a decir: bueno, ¿qué es soberanía? Y le va a decir: bueno, mi esposa dice creadores, ¿verdad? Es una de las primeras revelaciones de Dios en la creación. Pero bueno, ¿alguien más? Él es todo. Le voy a dar una definición. No quiere decir que es la única, pero es una definición muy filosófica. Mucha gente cree que la filosofía es mala, pero la filosofía no es mala. La filosofía es muy buena, nos ayuda a entender muchas cosas. Lo que pasa es que, lamentablemente, como todo, hay filósofos materialistas, pero hay filósofos teístas, o sea, que creen en Dios. Entonces, vamos a dar una definición. Dios es, por definición, el ser más grande y poderoso que podamos imaginar. Esa es la definición de Dios. El ser más grande que usted se imagine, el más poderoso que usted imagine, el más sabio, el más inteligente, ¿me entiende? O sea, el que tenga las mejores cualidades de todos, ese es Dios. ¿Me entiende? Esa definición de Dios es muy importante porque cuando uno define a Dios de esa manera, inmediatamente usted está cerrando la posibilidad de que exista alguien más grande que ese Dios que estamos definiendo aquí. O sea, si Dios es lo más grande, es lo más sublime, lo más excelso, no me venga a hablar de otro Dios más grande que él, porque ya es un absurdo. Cuando usted dice que hay otro Dios, entonces ese que nosotros definimos como Dios no es Dios, sino es el nuevo que aparece. ¿Me entiende? Por eso cuando la gente diga: bueno, ¿y quién creó a Dios? Es una pregunta absurda, es una pregunta ilógica. ¿Por qué? Porque cuando usted dice Dios, está hablando del ser más grande de todo. Entonces, si alguien creó a Dios, quiere decir que el que lo creó es el verdadero Dios. ¿Sí o no? El que lo creó es el verdadero Dios y el otro no era Dios realmente. Por eso en la historia se han creado muchos dioses, ¿cierto? Cada cultura ha creado dioses, pero usted sabe que los dioses de las religiones tienen una característica especial, es que todos esos dioses tuvieron un momento en que empezaron a existir, pero el Dios de la Biblia no tiene. ¿Cómo empieza la Biblia? En Génesis 1:1, ¿cómo empieza la Biblia diciendo? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde dice la Biblia quién creó a Dios? En ningún lado. ¿Por qué? Porque la Biblia desde que empieza ya está diciendo que Dios es el origen y es la causa de todo lo que existe. O sea, no hay nada que esté antes de él. ¿Está claro eso, hermanos? Importante eso. ¿Señor? Exactamente. Entonces ya vamos a mirar el por qué Dios cumple las características, pero bueno, ya tenemos un punto de partida. Según la filosofía, Dios es lo que se llama el ser necesario. El ser necesario. ¿Qué es un ser necesario, pastor? Es aquel que existe y no necesita de nada más para poder existir. Entonces, eso es un ser necesario. ¿Qué es lo contrario o qué es lo que le sigue más bien al ser necesario? Se le conoce como el ser contingente. ¿Qué es un ser contingente, pastor? Aquel que es
pero que pueden no ser. Usted y yo somos contingentes, porque nosotros existimos, pero nosotros pudiéramos no haber existido. ¿Usted cree que el universo es contingente o es necesario? ¿Usted qué opina? El universo. ¿Es contingente o es necesario? Es contingente, no. Porque por allá, usted me disculpará, pero yo aquí voy a ir metiendo cositas de ciencia. Si de pronto voy muy rápido o es muy complicado, me dice sin pena, para y me vuelve y me explica que con mucho gusto. Pero estas cosas hay que entenderlas. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Muchos cristianos dicen que el Big Bang es una teoría mala, que eso es algo, pero el Big Bang es una teoría que respalda la Biblia. ¿Usted sabía eso? Porque antes del Big Bang, ¿qué creía la gente acerca del universo? Antes del Big Bang la gente decía que el universo era eterno, o sea que el universo no tenía ni principio ni fin. Entonces, ¿qué decían los ateos en esa época? Muy fácil. Es que Dios no existe, lo que ha existido siempre es el universo, y el universo es el que Dios dio lugar a todo lo que existe. Eso decían ellos. Pero cuando apareció la teoría del Big Bang, ¿de dónde salió, pastor? Porque resulta que había un astrónomo que un día se puso a ver el cielo y se dio cuenta de que las galaxias se estaban alejando las unas de las otras. Y si estaban alejando es porque algún momento estaban muy juntas. O sea, un momento que todo empezó. Y ese momento que todo empezó es justamente lo que la Biblia dice en Génesis 1. En el principio creó Dios. Cuando la Biblia dice que creó Dios, ¿de dónde creó Dios todo? ¿De dónde salió todo lo que existe? ¿De dónde? Salió de la nada. No existía nada y de un momento a otro Dios hizo que todas las cosas aparecieran. Y eso es lo que enseña en la teoría del Big Bang. El universo apareció de la nada. Literalmente. ¿Me entienden? Entonces ahí vemos que muchas cosas que a veces nosotros decimos, no, eso es contrario a la Biblia, por el contrario, apoyan la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar algunas perspectivas acerca de Dios. O sea, ¿qué cree la gente acerca de Dios en general? Todavía no estamos hablando específicamente del Dios de la Biblia, estamos hablando de Dios en general. Primero que todo, ¿qué creen los no creyentes acerca de Dios? Aquí hay muchas categorías, pero le voy a mencionar dos. Una de ellas es los llamados ateos. ¿Y qué es un ateo, pastor? Un ateo es una persona que cree que todo es el resultado de la interacción de la materia, es lo que llaman los materialistas. Entonces, un ateo no cree en nada sobrenatural, no cree en nada metafísico, no cree en el alma, no cree en el espíritu, no cree en los milagros, no cree en absolutamente nada de eso, porque ellos dicen que lo único que hay es la materia. Ese es el ateo, o sea, niega rotundamente que Dios existe. Lo niega rotundamente. Pero todos son ateos, no. Hay personas que no son ateas, sino que se llaman los agnósticos. ¿Qué es un agnóstico? Es una persona que duda de la existencia de Dios, pero está abierto a aceptar la existencia. O sea, es una persona que no es del todo creyente, pero tampoco se va al otro extremo, es decir, no es que Dios no existe. Existe la posibilidad para él de que Dios exista. Y hay grandes pensadores, personas muy inteligentes que son agnósticas. O sea, que están como todavía en esa búsqueda de Dios, pero todavía no lo han encontrado plenamente. Entre los creyentes, vamos a mirar qué hay acerca de Dios. Aquí cuando hablo de creyentes, todavía no estoy hablando de cristianos ni de judíos, no, estoy hablando en general. Entre los creyentes que hay, están los monoteístas. ¿Cuáles son las tres grandes religiones monoteístas? ¿Quién me dice? En el mundo. ¿Cuáles son las tres grandes religiones monoteístas? Que creen en un solo Dios. Entonces el Islam es una. ¿Cuál otra? El judaísmo y el cristianismo. Son las tres grandes religiones monoteístas. ¿Qué cree el monoteísmo? Que cree en la existencia de un Dios que es personal. Ojo, esa palabra personal es importante. ¿Por qué es personal? Porque ellos creen que Dios no existe, pero al mismo tiempo creen que Dios interactúa con la creación, o sea, se relaciona con nosotros.
No todos los que creen en Dios creen de esa manera. ¿Me entienden? Están los politeístas. Dígame alguna religión politeísta. El hinduismo, por ejemplo. ¿Cuántos dioses tiene el hinduismo? Tienen por lo menos 2000. De ahí para arriba puede contar muchísimos más. Pero más o menos 2000 tienen. Son politeístas. Ellos creen que existen muchas deidades. ¿Me entienden? Pero también existe, que este no es tan común, pero por lo menos yo aprendí mucho de ello en su momento en mi vida cristiana, y es los deístas. ¿Por qué aprendí mucho de los deístas? Porque ellos tienen argumentos muy buenos para la defensa de la existencia de Dios. Entonces aprendí hace muchos años de ellos. Los deístas creen que Dios existe, pero creen que no es un Dios personal. Es como es eso, pastor. O sea, ellos creen que Dios hizo todo el universo, pero ya Dios no interviene en nada de lo que sucede. Él lo hizo y lo dejó funcionando, pero ya, no volvió a intervenir, ni se interesa por nosotros, ni responde oraciones, nada de eso. Eso creen los deístas. De hecho, por ejemplo, muchos científicos y muchas personas que no son propiamente ateas, son deístas. O sea, ellos dicen, existe Dios, pero no se atreven todavía a dar el paso a decir, es que es el Dios de los cristianos, o es el Dios de los judíos, o es el Dios de los musulmanes. Están ahí en ese punto medio. Hermanos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Está todo claro? Sí. Muy bien. Dígame, hermana Adriana. Yo pregunto, entonces ya hay un símbolo que identifica lo primero que usted dijo, la teoría del Big Bang. El Big Bang. Hay símbolos que símbolo, ¿cierto? Un símbolo. Sí, que es un círculo aquí en la mitad negra, la otra blanca y el de blanco con la negra. Pero ese es el Yin Yang. No, eso es otra cosa. Bueno. La teoría del Big Bang es que el universo en algún momento dice que estaba comprimido como en un punto, estalló y apareció todo lo que existe hasta ese momento. El Yin Yang es una filosofía oriental que habla del equilibrio del bien y el mal, pero eso es otra cosa muy distinta, con otro punto de vista. Muy bien, entonces son las perspectivas generales acerca de Dios. Ahora sí vamos a enfatizar el Dios de la Biblia. O sea, ¿por qué el Dios de la Biblia podemos decir que es el verdadero Dios? Entre todos los que hay, ¿por qué es el verdadero Dios? Entonces vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Naturaleza de Dios. Vamos a hablar de algunas cosas importantes. Cuando ya veamos lo que son los atributos de Dios, pues ahí profundizamos un poco más, pero por ahora vamos a hablar de la naturaleza. Entonces, primero que todo, Dios es autosuficiente. Dios es autosuficiente. ¿Qué quiere decir que Dios es autosuficiente? No necesita de nadie más para existir. Ya lo decíamos ahorita. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hay muchos pasajes, yo voy a leer algunos solamente. Isaías 44:6 dice la Biblia: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, Dios mismo está certificando que no hay nada ni nadie que se le pueda comparar. ¿Por qué Dios exige adoración? ¿Por qué Dios demanda adoración de nosotros? ¿Será que Dios es un Dios egoísta que solamente quiere que todo sea para Él? ¿Ustedes qué opinan? No tiene sentido. ¿Pero por qué Dios exige adoración? Porque Él sabe que no hay nadie más grande que Él. La razón por la cual usted y yo existimos es porque Dios existe. Porque la Biblia misma lo dice. Dice que en Él nosotros vivimos, nos movemos, existimos. O sea, la razón de todo es porque Dios existe. Nadie puede ser más grande que Él. La Biblia también dice que Dios es eterno. Y ese asunto es muy importante porque ya dijimos que el universo no puede ser eterno. ¿Por qué no puede ser eterno? Porque tuvo un comienzo. Entonces, si el universo no es eterno, ¿qué es aquello que fue el que le dio origen a todas las cosas? Tenía que ser un ser eterno, o sea, un ser que no dependiera del tiempo, ni de la materia, ni del espacio para poder existir. Y ese es el Dios que se ha revelado en las Escrituras también. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 14. Vino Moisés a Dios
he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Recuerden que para los judíos, o para los hebreos en este caso, el nombre era supremamente importante. Porque el nombre decía quién era usted. Entonces, cuando él le dice, dígame, ¿qué le voy a decir a ellos? Miren lo que Dios le responde. Y responde Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa el yo soy? ¿Quién me dice, hermanos? O sea, ¿qué quiere decir ese nombre que tiene que ver con la eternidad de Dios? ¿Alguien sabe? Denos su opinión, así no esté bien, no importa. Estamos aprendiendo. El yo soy. ¿Ah? Que es el único. Muy bien, eso tiene que ver más con el primero, pero sí, es verdad. ¿Qué más? Mire, por ejemplo, para que usted me entienda. Bueno, Adriana, dígame lo así. Amén, muy bien. Para que usted me entienda mejor y explicar lo que acaba de decir la hermana Adriana, que es verdad. Cuando a Jesús le preguntaban estaba hablando con los fariseos, Jesús le respondía estas palabras. Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Mire lo que dice. O sea, mire que él no dice, antes de que Abraham fuese, yo era. No. Sino que él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quiere decir ese yo soy? Que Dios vive en un eterno presente. O sea, para Dios el pasado, el presente y el futuro no existen. Dios todo lo ve al mismo tiempo. O sea, Dios es consciente de todos los pensamientos de nosotros todo al mismo tiempo. Dios es consciente de lo que pasó, de lo que estamos viendo y lo que va a pasar todo al mismo tiempo. Dios siempre está enojado, pero también siempre está contento. Porque es que Dios vive en la eternidad, y en la eternidad no hay tiempo, ¿me entienden? Entonces cuando uno dice, es que Dios está contento conmigo, es que yo me estoy moviendo en una de las dimensiones de Dios. Yo estoy en esta vez en la dimensión en donde Dios está contento conmigo. Pero a veces me muevo a la otra dimensión donde Dios está enojado conmigo, porque Dios siempre contento, siempre enojado, siempre amor, siempre santo. ¿Me entienden? Lo que pasa es que como nosotros pensamos en Dios, como pensamos en nuestro tiempo, entonces hay muchas cosas que nosotros las comparamos con nuestra vida cotidiana, pero que desde la perspectiva de Dios son muy diferentes. Por eso se dice que Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Diga, ¿Cómo? David dice que no estará para siempre enojado. Porque ahí está hablando desde la perspectiva de nosotros. O sea, desde la perspectiva de nosotros, vuelvo y digo, o sea, Dios siempre está enojado, siempre está contento y yo soy el que me muevo en eso. O sea, a veces Dios está contento conmigo, a veces, pero Dios, todas esas cosas en Él se están manifestando siempre. Porque es que Dios no es como nosotros que responde a lo que va pasando, ¿me entiendes? Sino que Dios a todo al mismo tiempo está respondiendo. Lo que pasa es que son cosas, pues, que si uno me pone a pensar en eso, no queda, uy, ¿cómo así? ¿Me entiendes? Es complicado. Pero no, Dios no está viendo la realidad como la vemos nosotros. O sea, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, ya Dios sabe todo eso. Ya Dios tiene claro todo eso, el principio y el final en todo momento. ¿Ves? Entonces es algo complicadito, pero para que más o menos entendamos. ¿Qué más? Bueno, una cosita importante respecto a este nombre. Cuando Dios se le presenta a Moisés, Él le dio este nombre son 4 consonantes, ¿cierto? ¿Qué es una consonante? Aquello que no se puede pronunciar. Recuerde que las vocales son las que pronunciamos. Las consonantes son letras que como tal no tienen sonido, sino que al menos que estén combinadas con una vocal, ¿cierto? Entonces el nombre de Dios son 4 consonantes, no se puede pronunciar. En el original, en el hebreo. El hebreo por sí no tiene vocales. Entonces, los judíos nunca mencionaban el nombre de Dios, el nombre propio, sino que ellos utilizaban un título que era Adonai.
Ellos se referían a Dios como Adonai. ¿Y Adonai qué significa? Significa Señor. Eso es lo que significa Adonai, Señor. Pero bueno, después les explico bien de dónde es que sale Jehová, Yahvé y esos nombres que usamos nosotros. Sigamos acá. Dios es espiritual. Esa es una cosa muy importante. Porque si Dios fuera material, Dios no podía haber existido antes de que existiera el universo. Pero como Dios es espiritual, no depende del tiempo, no depende del espacio, no depende de la materia, Dios existe antes de todo. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la espiritualidad de Dios? Dice, Dios, en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Son palabras de Jesús. Estaba conversando con la mujer samaritana. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Por qué una persona que vive en pecado no puede tener comunión con Dios? Porque su espíritu está como muerto. La única manera que yo pueda tener comunión con Dios es que mi espíritu esté vivo para poder interactuar con Dios. Entonces, ese asunto de que Dios es espiritual es muy importante porque nos muestra de que Dios no tiene una forma como nosotros. O sea, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene una cabeza literalmente como nosotros, no. En su estado puro, Dios es espíritu. Los espíritus no tienen forma. Y usted dice, bueno, pastor, entonces Jesucristo es la manifestación visible de Dios. O sea, Dios en algún momento se hizo hombre para venir a salvarnos. Es la manifestación visible, pero en su estado natural, Dios no tiene forma. Entonces usted dirá, bueno, pastor, si Dios no tiene ni mano, ni pie, ni nada de eso, ¿por qué la Biblia dice que la mano de Dios, que el corazón de Dios, ¿cierto? Porque la Biblia lo dice. Eso, entonces vamos a explicar eso. Porque es que la Biblia utiliza algo que llaman los antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Es darle a Dios cualidades del ser humano para que nosotros lo podamos entender. Porque no sería muy difícil entender a Dios. Por ejemplo, ¿cómo es el Espíritu Santo? No sabemos. Un espíritu. ¿Y un espíritu qué forma tiene? No tiene ninguna. Pero la Biblia, para que nosotros entendamos, dice que Él se manifestó como una paloma, y que es como el viento, que es como el aceite, pero el Espíritu Santo no es ni fuego, ni es viento, ni es paloma, ni es ninguna de esas cosas. Ni Dios el Padre tampoco es un viejito calvito que está sentado en un torno como lo pintan los católicos, tampoco es así. Tampoco tiene forma definida porque Dios el Padre también es un espíritu puro. Bueno, pastor, ¿y el Hijo qué forma tiene? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué? Porque la forma que tenía Jesús cuando estaba aquí en la tierra es muy diferente a la forma que Él tiene en este momento en su cuerpo glorificado. Muy distinto. O sea que el único momento en que vamos a dar cuenta de cómo es Dios es cuando estemos en la gloria eterna. Mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, sabemos que Dios existe, que es un ser espiritual, pero no podemos compararlo con ninguna otra cosa. ¿Listo? Y Dios es tripersonal, pero eso yo lo voy a profundizar la próxima semana o la próxima clase. Pero es muy importante eso de que Dios es tripersonal. Dios es una esencia, es una naturaleza, pero al mismo tiempo son tres personas. No son tres dioses, ojo con eso. No son tres dioses, es un solo Dios que se ha revelado en tres personas. Tampoco es que es una sola persona que se manifiesta de diferentes formas como pueden los unitarios, tampoco es así. No es que Dios un día se reveló como el Padre, ahora se reveló como el Hijo y ahora como el Espíritu Santo, tampoco es así. Dios es uno, pero son tres personas diferentes. Eso, ellos quieren ser funciones, pero no. La Biblia no muestra tres funciones, muestra tres personas diferentes. El Padre, diferente al Hijo, diferente al Espíritu Santo, todos iguales, pero al mismo tiempo todos en comunión, siempre, porque a pesar de que son tres personas diferentes, siempre están trabajando unidas, o sea, no las tres trabajando de forma independiente, de forma separada. Entonces, mire lo que dice acá,
hay como un abrebocas, 2 Corintios 13, 14. El apóstol Pablo, despidiéndose de los corintios, le dice esto: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y mire que él menciona a los tres. En la Trinidad están todos. En la salvación, nosotros decimos Jesús murió, sí, pero en la salvación también intervino el Espíritu Santo y también intervino el Padre. Cuando usted y yo oramos a través de la Trinidad, oramos al Padre en el nombre del Hijo, guiado por el Espíritu Santo. En todas las cosas siempre están los tres trabajando. Entonces es muy importante que entendamos esas cosas acerca de la naturaleza de Dios. Entonces, para ir terminando esta parte, quiero que hablemos de Dios como el punto de referencia universal. O sea, en otras palabras, ¿qué pasaría si Dios no existe, hermanos? O sea, si lo que los ateos dicen es verdad, eventualmente, imaginémonos que fuera verdad, ¿qué pasaría? ¿Usted qué cree si realmente se demostrara que Dios no existiera y que usted y yo fuimos el producto de una explosión y de la evolución sin sentido? ¿Qué pasaría? ¿Cómo? Bueno, perdemos el sentido objetivo de la vida, eso es una realidad. Ya perdemos el sentido, perdemos la dignidad, porque la dignidad del ser humano bíblicamente es muy fácil de mostrar. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pues por eso el ser humano es importante. Pero si yo quito a Dios de ahí, ¿por qué el ser humano es importante? Ya ahí pierde el punto de referencia. Por ejemplo, ¿cómo yo defino que algo es bueno y que algo es malo si Dios no existe? ¿Cómo yo defino que algo es bello y que algo es... tampoco se puede definir así? O sea, esas cosas Dios nos las puso de fábrica. La razón por la que nuestro cerebro funciona es porque Dios de fábrica ya no lo cargó para que funcionara. Si usted le dice a un ateo, bueno, demuéstrame que 2 más 2 es igual a 4, ¿cómo asegura usted que su cerebro es capaz de hacer eso y que funciona? Si Dios no existe. Es la única manera que tiene para justificar eso a través de la casualidad. Porque hubo un accidente y así fueron las cosas. Pero desde el punto de vista de un cristiano dice, no, es que Dios me dio cualidades que él tiene y por eso yo puedo razonar, puedo entender la realidad. Por ejemplo, la lógica, que nosotros la usamos todo el tiempo. ¿De dónde viene la lógica? ¿De dónde vienen las matemáticas? ¿Por qué una persona se puede sentar aquí con un cuaderno y hacer cálculos? Y esos cálculos funcionan por allá en Júpiter, en Saturno. ¿Por qué funcionan las cosas así? Porque Dios le dio un orden a las cosas. Pero si Dios no existe, ¿de dónde aparece todo eso? Por arte de magia, no hay otra explicación. Oye, eso es algo profundo, ¿verdad? Sí, pero a la hora de la verdad, bueno, no nos vamos a meter ahí porque nos salimos, pero a la hora de la verdad ellos también parten de muchas creencias, así como nosotros los cristianos. Ellos creen que son muy racionales, pero ellos también tienen mucha fe. Entonces, hermanos, Dostoevsky decía unas palabras, dice, sin Dios todas las cosas están permitidas. O sea, en otras palabras, quite a Dios de la ecuación y ya no hay razón para creer que algo es bueno o algo es malo. Si Dios no existe, ¿quién tiene autoridad de condenar a Hitler porque mató a 6 millones de judíos? A él le parecía que eso estaba bien. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo que está pasando con nuestra sociedad hoy en día. Porque vemos que nuestra sociedad cada vez cae más y más y más en la degradación moral. Porque hemos quitado a Dios. Porque hay gente que le parece muy sano y muy normal matar a un bebé. El aborto es algo, no es que el derecho de la mujer. ¿Por qué pasa eso? Porque quitamos a Dios de la ecuación. Porque hoy en día ya es tan difícil saber si uno es hombre o mujer. O sea, algo que era tan fácil. Hoy en día ya es un problema porque hay más de 120 géneros según lo que tiene la ideología de género. Entonces, yo puedo ser un hombre con que parece mujer, o ya hay personas que creen que son animales. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque se supone que Dios no existe. ¿Me entienden? Entonces, miremos esto. Algo que
menciona la Biblia aquí en Hebreos capítulo 6, versículos 13 a 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, mire lo que dice, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró Dios? Juró por sí mismo. Como él decía, no es que no hay nadie más grande que yo juro por mí. Y dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, de esto que acabamos de leer se deducen varias cosas, pero le quiero mencionar dos. La primera es que Dios es el estándar de la belleza y del amor. O sea, ¿qué es lo más bello y lo más hermoso que existe en todo el universo? Es Dios. Es lo más hermoso que hay. Y a partir de ahí, yo puedo entender qué es lo feo, qué es lo bello. Y además de eso, Dios es el estándar de la moral. A muchos ateos no les gusta reconocer esto, pero la sociedad en la que nosotros vivimos, la mayoría de leyes que tenemos en nuestras constituciones, ¿de dónde vienen? Vienen de la Biblia. ¿De dónde viene el no matarás? Eso viene de la Biblia. ¿De dónde viene el no mentirás? Eso viene de la Biblia. Pero uno les menciona eso, les da rabia. Porque ellos creen que esa moral es una construcción de nosotros los seres humanos, pero la realidad es que no. ¿Usted cree que en el primer siglo donde apareció el cristianismo, era muy normal para los romanos que si tenían una hija, o sea, un hijo, mujer, mejor dicho, si a ellos no les gustaba, simplemente lo tiraban a la cañería, y eso era normal para ellos. ¿Quiénes fueron los que empezaron a rescatar esos niños y a fundar los primeros orfanatos? Pues los cristianos, porque entendían que había un valor intrínseco en la vida y que ese valor venía de Dios. Por ejemplo, los cristianos también se encargaban de cuidar a los viejitos en la antigüedad. En la antigüedad los viejitos los dejaban morir. ¿Quiénes se hacían cargo de ellos? Los cristianos. Entonces mire que muchos de los valores que tenemos hoy, ¿de dónde vienen? Vienen del cristianismo. Pero si usted se está dando cuenta, lo que está haciendo la sociedad ahora es devolverse. O sea, estamos devolviéndonos a los digamos, principios morales de los paganos antes de que el cristianismo apareciera. Entonces ya el aborto y bueno, y todas las demás cosas que usted ya conoce. ¿Entienden? Lo estamos devolviendo. Otra cosa importante. No, nosotros por ahora no, pero lastimosamente hay muchos que sí lo hacen. Hay millones de niños que han sido abortados y les parece normal. ¿Y sabe qué es lo peor? Que eso es un negocio. O sea, mucha gente cree que solamente matan niños. No, a los niños que abortan les quitan los órganos, la piel, y es un negocio muy rentable para muchas personas. Dios por definición tiene que ser bueno. ¿Cómo es que Dios puede ser malo? Es imposible. La única manera que usted pueda decir que Dios es malo es que usted estuviera en una posición mayor que la de Él para poder juzgar. Pero como Él está por encima de todos, lo que Él haga está bien. ¿Y a quién le tiene que rendir cuenta Dios de lo que hace? Absolutamente nada. Que el Señor nos quita la vida, nos la da, que el Señor permite que nos enfermemos, que el Señor permita lo que sea, Él no tiene que rendir explicación absolutamente a nadie. Muy bien. Entonces, ya terminando un poco esa parte de la naturaleza de Dios, yo quiero que miremos qué podemos conocer de Dios nosotros. Para que terminemos de esta parte, no la dejemos mucho. ¿Qué podemos conocer de Dios? Primero que todo, lo que Dios nos ha revelado. O sea, como Dios es un ser espiritual que está fuera de nuestro alcance, solamente sabemos lo que Él ha revelado. Entonces, la Biblia dice, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, en otras palabras, Dios se ha revelado de muchas maneras, pero más allá de lo que Él ha mostrado, nosotros no podemos saber nada más. Ya de pronto nos ponemos a imaginar o a inventar, pero solamente sabemos lo que nos ha revelado. Y hay muchas cosas de Dios que no sabemos. La otra cosa que también podemos conocer acerca de Dios es lo que la mente pueda procesar. La mente de nosotros es limitada y hay cosas de Dios que no vamos a poder entender, por lo menos en este mundo, ¿no?
Isaías 55:9, mire lo que dice la Biblia. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más de vuestros pensamientos. O sea que hay cosas donde nosotros nos vamos a romper la cabeza tratando de entender a Dios y no lo vamos a entender. Hay muchas cosas de Dios que no vamos a poder entender. Entonces, ahí entra la fe, ahí entra la confianza en Dios. Muchas cosas que yo digo, Señor, no sé por qué hiciste esto, no sé por qué permitiste que esta persona muriera, no sé por qué permitiste que este desastre natural viniera, pero yo confío que estás haciendo lo correcto, Señor. ¿Me entiendes? Y así tenemos que actuar muchas veces. ¿Cómo se ha revelado Dios a nosotros? Entonces le voy a mencionar 4 maneras en las que Dios se ha revelado, de acuerdo con las Escrituras. La primera manera es a través de la creación. ¿No es cierto que cuando uno ve la hermosura de la creación, uno dice, esto tuvo que haber sido creado por alguien? ¿No le parece? Oígame, si usted va caminando por la playa y usted se encuentra una hoja con una carta, ¿usted creería que esa carta se escribió por accidente? O sea que el mar movió las olas, movió el agua y de alguna manera eso se escribió porque sí. Es ilógico, ¿cierto? Porque cuando uno ve información, uno inmediatamente asume que hay una inteligencia que creó la información. Si usted pone, por ejemplo, a un chimpancé a escribir en una máquina o en un computador a escribir letras, ¿será que es capaz de escribir un libro así escrito por cosas locas? Porque sí, es imposible. Y aunque a usted le parezca chistoso, es lo que creen los ateos acerca de nosotros. O sea, ellos dicen que nosotros somos el resultado de un montón de accidentes que finalmente nos sacó a nosotros así. Un momento tal, apareció el ser humano y aparecieron millones de especies. Pero no, la Biblia dice que en la creación está revelado Dios. Romanos 1:19-20 dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, en otras palabras, ¿qué dice la Biblia? A través de la creación es evidente que un ser superior hizo todo. Pero la necesidad del ser humano es tal que dice, no fue un ser superior, fue la naturaleza. Si usted se pone a ver los documentales, que a mí me causa gracia, entonces dicen así, es que la araña aprendió a sacar su telaraña porque la madre naturaleza le enseñó cómo. Y entonces los pájaros empezaron a volar porque la naturaleza. Pero si usted mira en el fondo, ellos le están dando a la naturaleza cualidades de Dios. ¿No les parece? Porque entonces la naturaleza, como que pensara, le da a los animales, a los seres vivos, la capacidad de hacer ciertas cosas, como si tuviera inteligencia. Indirectamente ellos lo están entendiendo así, porque si no, ¿cómo? La otra manera en que Dios se ha revelado a nosotros es a través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural. Ya después, si nos queda tiempo, profundizamos bastante en eso, pero la Biblia es un libro que, aunque parece común y corriente, no es un libro común y corriente. Tiene unas cualidades muy especiales que no los cumple cualquier otro libro. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Me entienden? Entonces, la Biblia dice que hay una inspiración, o sea, que esas personas en algún momento empezaron a escribir, que muchos de ellos no eran conscientes de que estaban escribiendo la palabra de Dios, pero que Dios de alguna manera los movió para que lo que ellos escribieron fuera considerado su palabra. Amén. Entonces, a través de la Biblia también vemos a Dios. ¿De qué otra forma se ha revelado Dios a nosotros? Dios también se ha revelado a nosotros a través de su Hijo. Esa es la máxima revelación que tenemos de Dios. ¿Usted quiere entender lo mejor de Dios? Lo ve en la persona de Jesucristo.
Mucha gente lastimosamente rechaza a Cristo, pero rechazar a Cristo es rechazar lo mejor que Dios nos ha ofrecido. De hecho, mucha gente dice, pero Dios, ¿por qué no se ha aparecido? Si Dios es verdad, ¿por qué no se ha aparecido? La realidad es que Dios sí se apareció. Que Dios sí se hizo hombre y vivió entre nosotros, pero ¿qué hicimos nosotros? Lo matamos, lo crucificamos. Entonces, es absurdo decir que Dios no se ha revelado. Que nosotros no lo hemos querido ver, no lo hemos querido ver, es una cosa. Hebreos 1, versículos 1 al 2 dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Si usted lee todo el capítulo de Hebreos, el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿qué es lo que está haciendo el autor ahí? Demostrando que Jesucristo no es una criatura más, sino que es de la misma esencia y de la misma sustancia del Padre. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas religiones atacan a Jesucristo diciendo que Él no es Dios, ¿no? Con D mayúscula, sino que es un Dios chiquitico, como en el caso de los testigos de Jehová, que creen ese tipo de cosas. Y para terminar, a través de la revelación personal, Dios se ha revelado a los hombres de muchas maneras, y a usted y a mí también. Yo creo que Dios se le ha revelado a usted de alguna manera, ¿no? De alguna manera Él nos ha hecho saber que Él existe, que es real. A algunos se le apareció una zarza, a otros en una visión, a otros en un sueño, a otros se les apareció de forma visible, todos de forma diferente, pero nos ha hecho saber que Él es real, que Él no es un invento de nuestra imaginación. Y dice aquí uno de los tantos casos, porque en la Biblia hay muchos casos donde Dios se revela, pero quiero mencionar este, del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, versículos 4 al 5. Dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra mí. Mire que Pablo, él no se estaba esperando eso. Él iba a perseguir y a matar cristianos, y en el camino Dios se le apareció, lo sorprendió. Y lo que le preguntó es interesante. Dice: bueno, ¿y usted por qué me está persiguiendo? Él dice, él le preguntó: Señor, ¿quién es usted? Y dice: pues yo soy Jesús, el que usted está persiguiendo. ¿Será que Pablo estaba literalmente persiguiendo a Jesús? Le estaba persiguiendo a cristianos. Pero ¿qué quiere dar a entender eso? Que cuando alguien persigue a un verdadero cristiano, se está metiendo con el mismo Jesús. ¿Me entiende? Cuando alguien se mete con usted, se está metiendo con el mismo Dios. Entonces usted dirá: bueno, pastor, si realmente es así, ¿por qué Dios permite que me pase tantas cosas? ¿Por qué permite que me ataquen? ¿Por qué permite que me pase una situación económica? ¿Por qué permite la enfermedad? Todo eso Dios lo permite, porque Él quiere perfeccionar el carácter de su Hijo en nosotros. Entonces, la gente tiene la falsa idea de que las cosas que vienen de Dios son solamente las cosas buenas, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que lo bueno y lo malo Dios lo permite por un propósito. Entonces no crea que el día que le llevaron del mercado a la casa solamente Dios intervino ahí, pero el día que estaba pasando necesidad, ese día Dios no estuvo, también Dios estuvo. Lo que pasa es que Dios me estaba enseñando algo con esa necesidad y con esa enfermedad y con esa muerte que pasó. Todo eso Dios lo permitió con un buen propósito. Pastor, en la Biblia hay muchas cosas que son decisiones que nosotros. Amén. Dios nos da dos caminos, y usted eligió mal, le va a ir mal, pero no quiere decir que Dios te va a marcar usted, va a estar en el lugar de usted. Exactamente, de alguna manera le hará entender y le hará retomar el rumbo. Pero es decisión. Claro, usted ve a Abraham tomó muchas malas decisiones, pero Dios se le metía en el camino y lo volvía interesante. O sea, le ponía un sueño a los reyes para que no ajustaran con las cosas. De alguna manera hacía Dios, pero le volvía a interesar el camino, ¿o no? Hasta el hijo que no era de la promesa, que era Ismael, hasta ese hijo le dio bendiciones, le dio todo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con él. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que yo quiera y que no. Ojo con eso. Pero
Si yo estoy en la voluntad de Dios, si Dios tiene un plan conmigo, la Biblia dice que el que comenzó la obra la va a terminar. Ya no me va a dejar a medio hacer, él empezó y la va a terminar. ¿Me entiendes? Lo que yo le digo es eso, o sea, Dios es soberano en todo, en lo bueno y en lo malo. Dios tiene el control de todo. Porque cuando uno dice que Dios solamente está en las cosas buenas, es como si Dios se desapareciera en las malas, sino Dios está en todo. En todo momento Él está obrando en nosotros. También. Claro que sí, o sea, más que vuelvo y digo, tengo esa falsa idea de que solamente en lo bueno está Dios. Dios está en todo. Es el mejor ejemplo. Él le pasó de todas las cosas malas, y uno podía decir, pero qué hombres de malas son. Pero uno, como sabe el final de la historia, no dice, pero es que Dios está con José. Pero si uno hubiera estado en vivo y en directo con José, pero es que a José nada le sale, hombre. ¿De qué va a estar Dios con él? Empieza algo y inmediatamente se le cae. Y con Job también pasó lo mismo. O sea, vemos que por eso la Biblia es tan buena, porque es que la Biblia de alguna manera nos corre el escenario y ve como entre las cosas normales del ser humano Dios siempre está obrando alguna cosa. Siempre está obrando. Si no, mira el caso de Jesucristo. Jesucristo es el mejor ejemplo. Jesucristo, para las personas que lo estaban viendo, él fracasó cuando fue crucificado. Pero desde la perspectiva de Dios fue la victoria total sobre la muerte. ¿Me entiendes? Pero pongámonos de pie, hermanos, que ya me pasé. Mira que cuando estaba haciendo la diapositiva es que no, es que todavía tengo muy poquito, voy a poner más. Pero bueno, oremos a Dios y démosle gracias. La idea es que perseveren, hermanos. Amén, porque vamos a aprender muchas cosas. Yo sé que esto es a veces un poquito pesado porque a veces no estamos acostumbrados a estudiar la Biblia así. Pero es necesario estudiarla con rigor si queremos tener un fundamento firme. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Dios, por este tiempo precioso en el cual hemos meditado tu palabra y en el cual hemos hablado acerca de ti, Señor. Hemos hablado de lo que tú nos has revelado, de lo que tú nos has mostrado, Señor, también de lo que el mundo cree erróneamente muchas veces acerca de ti, Señor. Padre, pero te pedimos, más allá de la información, más allá de la teoría, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos confronte y nos muestre el camino por el cual tenemos que andar. Padre, toda esta información, Señor, no es solamente para presumir, para mostrar cuánto sabemos, sino para entender mucho mejor quién eres tú, Señor, y qué plan tienes para la vida de cada uno de nosotros. Yo oro, Señor, para que ilumine nuestro entendimiento, para que cada día nos dé más amor por tu palabra, para que cada día, Señor, el Dios de los cielos, nosotros, Señor, seamos perseverantes, para que no desmayemos, aún si vienen las pruebas, las dificultades, vienen las situaciones difíciles, Señor, porque dice tu palabra, que para los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, para que lleves en paz y en bendición la vida de tus hijos, Señor, para que guardes su entrada, su salida, su levantar y su acostar, Padre, para que los fortalezcas en medio de sus debilidades, en medio de sus luchas, en medio de sus problemas, Señor de Dios, porque, como bien decía el apóstol Pablo, cuando somos débiles, entonces somos fuertes en ti, Señor. Padre, por favor, en el nombre que es sobre todo nombre, bendice también cada hogar, cada familia que está aquí representado, Señor, en tus manos. Queremos poner nuestros hermanos que están enfermos, Padre, sea de COVID o de cualquier otra enfermedad. Nos ponemos delante de ti, Señor. También oramos, Padre maravilloso, por los débiles. Oramos, Señor, por los que se han apartado. Oramos, Señor, por aquellos que son inconstantes, Padre, para que ellos realmente dediquen su vida en la roca inamovible que es Jesucristo. Gracias, maravilloso Rey, por tu eterna bondad y por habernos permitido estar aquí hoy, Señor, para la gloria tuya. Amén y amén. Señor les bendiga a todos mis hermanos. Muchas gracias.